Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día genial y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a hablar de un tema que, aunque a veces puede ser un poco delicado, es algo que a muchos nos toca de cerca, la soledad. Y específicamente la soledad de una figura muy conocida, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en las declaraciones, las entrevistas y las publicaciones que nos dan una idea de cómo Can Yaman ha enfrentado la soledad, especialmente en su vida en Italia. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha lidiado con los desafíos de vivir en un país nuevo, lejos de su hogar y de su círculo social habitual? Vamos a analizar todo esto y a tratar de entender un poco más la experiencia humana detrás de la fama y el éxito. Y por supuesto vamos a hablar de cómo esto puede resonar con nosotros, con nuestras propias vidas. Antes de empezar, y esto es súper importante para mí, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Tocando la campanita de notificaciones, se aseguran de estar al tanto de todas las novedades. Es una manera genial de apoyar el canal y de no perderse nada de lo que compartimos. Así que suscríbanse ahora. Can Yaman, para quienes no lo conocen, es un actor turco que ha saltado a la fama internacional gracias a sus papeles en series como Erkencikus, que le dio reconocimiento global, y más recientemente en proyectos italianos como Viola come il mare. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo han convertido en un ícono, especialmente para sus seguidores de habla hispana. Pero detrás de esa imagen de estrella de cine, hay una persona, un ser humano con sus propias experiencias, sus alegrías, sus tristezas y, por supuesto, sus momentos de soledad. La vida de un actor, especialmente cuando se trabaja fuera de su país de origen, puede ser muy solitaria. Imaginen estar lejos de su familia, de sus amigos, de las costumbres con las que crecieron. Añadan a eso la presión de un nuevo idioma, un nuevo sistema de trabajo y, por supuesto, la intensa atención mediática. Es una receta para sentirse aislado, aunque paradójicamente estés rodeado de gente. Asterisco asterisco la soledad en el espectáculo, un reflejo ampliado asterisco asterisco. Antes de adentrarnos específicamente en la experiencia de Can Yaman, es crucial entender que la soledad en el mundo del espectáculo no es un fenómeno aislado. Es, en muchos sentidos, un reflejo amplificado de las experiencias de muchos. La constante exposición pública, la presión por mantener una imagen, la inestabilidad inherente a la industria y la dificultad de establecer relaciones genuinas en un entorno donde las apariencias a menudo priman sobre la autenticidad, contribuyen a un terreno fértil para la soledad. La vida de un actor, cantante o cualquier otra figura pública se divide, en cierta medida, entre el escenario y la realidad. En el escenario son admirados, aplaudidos y, a veces, idealizados. Pero detrás del telón, pueden enfrentarse a la soledad, la duda y la inseguridad. La fama, irónicamente, puede convertirse en una barrera. Las personas pueden acercarse por interés, por curiosidad o por la admiración que sienten por su personaje público, pero no necesariamente por la persona real. Además, la industria del entretenimiento a menudo exige viajes constantes, largas jornadas de trabajo y una agenda social llena de compromisos profesionales. Esto dificulta la creación y el mantenimiento de relaciones estables y significativas. La distancia de la familia y los amigos, sumada a la falta de tiempo para cultivar amistades auténticas, puede generar una profunda sensación de aislamiento. Asterisco asterisco Can Yaman, un análisis de sus declaraciones y experiencias asterisco asterisco. Can Yaman ha hablado abiertamente sobre esta realidad en varias ocasiones. Sus declaraciones nos ofrecen una ventana a sus sentimientos, sus desafíos y sus estrategias para lidiar con la soledad. Es importante analizar estas declaraciones con cuidado, prestando atención a los matices y a la autenticidad que transmite. En entrevistas y publicaciones, Can ha compartido su dificultad para adaptarse a la vida en Italia. Ha mencionado la barrera del idioma como un obstáculo significativo. Aprender un nuevo idioma no es solo una cuestión de vocabulario y gramática, es sumergirse en una nueva cultura, en una nueva forma de pensar y de comunicarse. La dificultad para expresarse con fluidez y naturalidad puede generar frustración y aislamiento. Can también ha hablado sobre la dificultad de establecer conexiones significativas en un nuevo entorno. En un país extranjero es fundamental encontrar personas con las que puedas compartir intereses, valores y experiencias. Sin embargo, esto puede ser un desafío,
especialmente para una figura pública. La gente puede estar intimidada, cautelosa o tener expectativas basadas en la imagen que tienen de él como actor. La nostalgia por su hogar, por su familia, sus amigos y sus costumbres, es otro tema recurrente en las declaraciones de Khan. Sentirse lejos de la gente que amas, de los lugares que conoces y de la cultura con la que te identificas, puede ser muy doloroso. La distancia física puede acentuar la sensación de soledad, especialmente en momentos de dificultad o de celebración. Es admirable la honestidad con la que Khan Yaman aborda estos temas. En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye cuidadosamente, es refrescante ver a alguien tan exitoso y popular ser tan auténtico. Su capacidad de mostrarse vulnerable, de admitir sus dificultades y de compartir sus sentimientos, es lo que probablemente conecta a Khan con su audiencia a un nivel tan profundo. ***, estrategias para combatir la soledad, un análisis profundo ***. En varias entrevistas, Khan ha destacado la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Reconoce la necesidad de rodearse de personas que lo apoyen y que lo entiendan, no solo como actor, sino como persona. Este es un aspecto crucial para combatir la soledad. Un círculo de amigos, familia o incluso mentores, proporciona un apoyo emocional invaluable. Estas personas ofrecen un espacio seguro donde puedes ser tú mismo, compartir tus alegrías y tus tristezas, y recibir consejos y orientación. Contar con un sistema de apoyo sólido te ayuda a mantener los pies en la tierra, a no dejarte consumir por la fama y a recordar quién eres en esencia. Khan también ha mencionado la importancia de mantenerse ocupado, de enfocarse en su trabajo y de buscar nuevas experiencias. La actividad, tanto física como mental, es una herramienta poderosa contra la soledad. Mantenerse ocupado te permite distraerte de los pensamientos negativos, desarrollar tus habilidades y sentirte productivo. Aprender el idioma local, explorar la ciudad, participar en actividades culturales y desarrollar nuevas aficiones son ejemplos de cómo Khan ha buscado nuevas experiencias. Estas actividades no solo te ayudan a aprender y a crecer, sino que también te permiten conocer a personas con intereses similares, ampliar tu círculo social y sentirte más integrado en tu nuevo entorno. Encontrar actividades que te apasionen es una excelente manera de combatir la soledad y de construir una vida satisfactoria. Ya sea la lectura, la escritura, el deporte, el arte o la música, las aficiones te brindan un espacio para expresarte, para relajarte y para sentirte conectado contigo mismo. Las aficiones también te ofrecen la oportunidad de conocer a personas con intereses similares, de formar parte de una comunidad y de compartir tus pasiones. Además, Khan ha destacado la importancia de mantener una actitud positiva y de no dejarse abrumar por los pensamientos negativos. La soledad puede ser un desafío, pero también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Aprender a manejar las emociones negativas, a practicar la gratitud y a enfocarte en lo positivo te ayudará a desarrollar la resiliencia y a enfrentar los desafíos de la vida con una actitud más optimista. ***, la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad ***. Una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de la experiencia de Khan Yaman es la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad. En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye cuidadosamente, es inspirador ver a alguien tan exitoso y popular ser tan honesto consigo mismo y con los demás. La autenticidad es la clave para conectar con la gente a un nivel profundo. Cuando eres auténtico te muestras tal como eres, con tus fortalezas y tus debilidades, con tus alegrías y tus tristezas. Esto te permite establecer relaciones más significativas y duraderas, basadas en la confianza y en el respeto mutuo. La vulnerabilidad, por otro lado, es la capacidad de mostrar tus emociones, tus miedos y tus inseguridades. La vulnerabilidad te permite conectar con los demás a un nivel más profundo, ya que te muestras como un ser humano con tus imperfecciones. La vulnerabilidad también te permite ser más honesto contigo mismo y a aceptar tus sentimientos sin juzgarte. La autenticidad y la vulnerabilidad son dos caras de la misma moneda. Al ser auténtico te permite ser vulnerable y al ser vulnerable te permite ser más auténtico. Estas dos cualidades son esenciales para construir relaciones significativas, para enfrentar los desafíos de la vida y para vivir una vida plena y feliz. ***, la soledad como experiencia humana universal ***. Es importante recordar que la soledad no es exclusiva de las celebridades. Todos, en algún momento de nuestras vidas, experimentamos la soledad. Puede ser por diferentes razones,
un cambio de trabajo, una mudanza, la pérdida de un ser querido, o simplemente la sensación de no encajar en ningún lugar. La soledad es una experiencia humana universal, y no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Es importante reconocer nuestros sentimientos, aceptarlos y buscar formas saludables de lidiar con ellos. Hablar con amigos, familiares, un terapeuta o incluso unirse a grupos de apoyo puede ser de gran ayuda. Aprender a estar solo también es una habilidad importante. La soledad no siempre es algo negativo. A veces necesitamos tiempo a solas para recargar energías, para reflexionar y para conectarnos con nosotros mismos. La soledad puede ser una oportunidad para la introspección, para el autoconocimiento y para el crecimiento personal. *** La importancia de las relaciones sentimentales, un equilibrio delicado ***. En cuanto a las relaciones sentimentales, Kanyaman ha sido muy reservado sobre su vida privada, pero sí ha expresado la importancia de encontrar una pareja que lo comprenda y que lo apoye en su carrera. La soledad puede ser aún más difícil de sobrellevar cuando no se tiene una pareja, pero es fundamental no depender de otra persona para sentirse completo. Encontrar una pareja que te ame y te apoye es una gran bendición, pero la felicidad y la satisfacción deben provenir de uno mismo. Es importante tener una vida propia, con tus propios intereses, tus propios amigos y tus propias aficiones. Depender emocionalmente de otra persona puede llevar a la dependencia, a la inseguridad y a la frustración. La clave está en encontrar un equilibrio entre la independencia y la interdependencia. Es importante tener una pareja que te apoye, que te ame y que te haga sentir feliz, pero también es importante tener una vida propia y sentirte completo por ti mismo. ***. La resiliencia como clave para la superación ***. La experiencia de Kanyaman con la soledad, especialmente en Italia, nos ofrece una valiosa lección. Incluso las personas que parecen tenerlo todo, pueden experimentar momentos de soledad. La fama, el éxito y la fortuna no son una garantía contra la soledad. La clave está en la resiliencia, en la capacidad de adaptarse a las adversidades, de superar los desafíos y de seguir adelante. La resiliencia implica ser honesto con tus sentimientos, buscar apoyo cuando lo necesitas, cultivar relaciones significativas y desarrollar estrategias para mantenerte conectado contigo mismo y con el mundo que te rodea. La resiliencia es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. Implica ser consciente de tus fortalezas y tus debilidades, aceptar tus errores y aprender de ellos, y tener una actitud positiva y optimista ante la vida. La resiliencia te permite enfrentar los desafíos con valentía, aprender de tus experiencias y crecer como persona. ***. Estrategias adicionales para combatir la soledad, un enfoque holístico ***. Además de las estrategias mencionadas anteriormente, existen otras formas de combatir la soledad que pueden ser útiles para Kanyaman y para cualquiera que la experimente. Mantenerse conectado con las raíces aunque se encuentre lejos de su hogar, es importante para Kan mantener el contacto con su familia, amigos y las costumbres que lo definen. Las llamadas, los mensajes, las videollamadas y las visitas pueden ayudar a reducir la distancia y a mantener los lazos afectivos. Explorar la cultura local involucrarse en la cultura italiana, aprender el idioma, probar la comida local. Asistir a eventos culturales y visitar lugares emblemáticos puede ayudar a Kan a sentirse más integrado y a ampliar sus horizontes. Cuidar la salud física y mental el ejercicio físico regular, una alimentación saludable, dormir lo suficiente y practicar técnicas de relajación son fundamentales para mantener el bienestar general y para combatir el estrés y la ansiedad, que pueden exacerbar la soledad. Buscar apoyo profesional si la soledad se vuelve abrumadora, buscar la ayuda de un terapeuta o un consejero profesional puede ser muy beneficioso. Un profesional de la salud mental puede ofrecer herramientas y estrategias para lidiar con la soledad, para mejorar la autoestima y para desarrollar relaciones más saludables. Participar en actividades de voluntariado ayudar a los demás puede ser una excelente manera de combatir la soledad y de sentirte conectado con la comunidad. El voluntariado te permite conocer a gente nueva, desarrollar tus habilidades y sentir que estás haciendo una diferencia en el mundo. Establecer límites saludables es importante que Kan establezca límites saludables en sus relaciones personales y profesionales.
Aprender a decir no a compromisos que no le interesan, a tomarse tiempo para sí mismo y a priorizar su bienestar emocional es fundamental para evitar el agotamiento y para proteger su salud mental. Asterisco 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 fomentar la creatividad asterisco asterisco la expresión creativa puede ser una excelente manera de procesar las emociones, de explorar la interioridad y de conectar con uno mismo. Asterisco 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 cultivar la gratitud asterisco asterisco practicar la gratitud, es decir, agradecer las cosas buenas de la vida, puede ayudar a cambiar la perspectiva y a enfocarse en lo positivo. Asterisco 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 crear un espacio personal asterisco asterisco tener un espacio personal, ya sea en su casa o en otro lugar, donde se sienta cómodo, seguro y tranquilo, puede ser muy útil para recargar energías y para conectarse con uno mismo. Asterisco asterisco conclusión. Un mensaje de esperanza y fortaleza asterisco asterisco. A través de sus declaraciones, Kanyaman nos recuerda la importancia de la autenticidad, de la vulnerabilidad y de la búsqueda de equilibrio. Nos anima a ser honestos con nosotros mismos y a buscar formas de cuidar nuestra salud mental y emocional. Nos recuerda que la vida es un viaje con altibajos, y que la soledad es solo una de las muchas experiencias que nos hacen quienes somos. Es crucial recordar que la soledad no define a nadie. Es una emoción humana, común y que puede ser superada. La clave está en la autocompasión, en la búsqueda de ayuda y en el cultivo de la resiliencia. La experiencia de Kanyaman, aunque única por su contexto de fama y éxito, ofrece un mensaje universal. La soledad puede ser un desafío, pero también una oportunidad para el crecimiento personal, para la conexión con uno mismo y para la construcción de una vida más plena y significativa. En resumen, hemos explorado cómo Kanyaman ha enfrentado la soledad, especialmente en su vida en Italia. Hemos visto cómo ha compartido sus sentimientos, cómo ha buscado apoyo y cómo ha encontrado formas de lidiar con los desafíos de vivir en un nuevo país y bajo la constante mirada pública. También hemos hablado sobre la importancia de la autenticidad, la resiliencia y la búsqueda de equilibrio. Hemos recordado que la soledad es una experiencia humana universal, y que es importante aprender a lidiar con ella de manera saludable. Y finalmente hemos visto que incluso las personas con mayor éxito pueden experimentar la soledad, y que es fundamental cuidar nuestra salud mental y emocional. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado la soledad? ¿Cómo han lidiado con ella? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me gusta mucho leerlos y responder a sus preguntas y opiniones. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y ahora, antes de que se vayan, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para apoyar el canal y para que sigamos trayendo contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero verlos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.